Cuando una selección gana un título tiene por obligación que defenderlo de la mejor forma para la siguiente edición y si es posible tratar de repetirlo. Esto lógicamente no siempre se da así y no solo ocurre que hay selecciones que pierden su corona, sino que también algunas que lo hacen de una forma pésima, es decir, con una actuación para el olvido en el torneo que disputaron como vigentes campeones. En este video vamos a recordar 10 defensores del título continental que hicieron muy malas campañas y estuvieron lejísimos de repetir el éxito del torneo pasado. Antes de empezar los invito a que comenten por qué creen que a estas selecciones les ocurrió esto y a que se suscriban al canal todos aquellos que no lo estén. Subo contenido nuevo cada semana. Ahora sí, continuemos. Argelia. Su caso fue el más reciente y también el que me dio la idea para el video. Argelia se presentó a jugar la Copa Africana de Naciones en 2022 como vigente campeona continental. En 2019, los Zorros del Desierto ganaron la segunda Copa de su historia después de haber hecho un gran torneo. Ganaron su grupo y después eliminaron a pesos pesados como Guinea, Costa de Marfil, Nigeria y Senegal. En la última edición, la de 2021 jugada en 2022, Argelia no estuvo ni cerca de repetir esa gran copa. Al contrario, se volvió a casa en primera ronda. Los verdes igualaron con la sorprendente Sierra Leona 0-0, perdieron ante Guinea Ecuatorial, otra de las sorpresas del torneo, y también cayeron en la última por 3-1 ante Costa de Marfil, resultado que los terminó de eliminar del torneo al quedar últimos en su grupo con tan solo un punto. Costa de Marfil. Argelia no fue la primera selección defensora del título en quedar afuera en fase de grupos, y para remontarse a un caso anterior en África hay que retroceder apenas 2 ediciones. Los elefantes ganaron su segunda Copa Africana en 2015, con jugadores emblemáticos para el país como los Touré, Gervinho, Aurier entre otros, avanzaron a la final y vencieron a Ghana por penales. 2 años más tarde, Costa de Marfil se presentó a la Copa celebrada en Gabón, pero a pesar de contar con uno de los mejores planteles del torneo, a ser el campeón defensor y además ser cabeza de serie en su grupo, no pudo avanzar más allá de la primera ronda. Los elefantes empataron con Togo y República del Congo para cerrar el grupo con caída por la mínima ante Marruecos, resultado que los terminó de sentenciar, porque con 2 puntos quedaron terceros, afuera de los octavos de final. Grecia. Si no es protagonista de la peor defensa del título continental de la historia, pega en el palo. Grecia había sido campeón de la Euro 2004, para muchos con fortuna, para otros siendo justo ganador, pero al fin y al cabo levantó la copa y eso es lo que importa, metiéndose a la selecta lista de países campeones de Europa. El barco pirata avanzó con apenas 4 puntos y como segundo en su grupo, para después vencer por 1-0 a todos sus rivales, Francia, República Checa y finalmente Portugal. Grecia clasificó a la Euro 2008 con una base del plantel campeón, pero las cosas no fueron para nada parecidas en la Copa celebrada en Austria y Suiza. Sus derrotas por 2-0 ante Suecia, 1-0 ante Rusia y 2-1 contra España la enterraron en el último lugar de su grupo y su defensa del título culminó en la primera fase. Grecia fue la peor selección de la Copa, además de la única que no logró sumar ni un punto. Alemania. En la Euro del 96, una selección teutona a la que no le sobró mucho terminó ganando la Copa de forma invicta y gracias al primer gol de oro en la historia del fútbol. Había quedado primera en su grupo y venció a Croacia 2-1 e Inglaterra por penales, hasta que se cruzó con República Checa en la final. Iban 1-1 cuando Bierhoff, autor del primer tanto, hizo el segundo al minuto 95 y automáticamente le dio el título a su país. Uno que no pudo defender bien en la edición siguiente, y lejos de eso tuvo un papel lamentable. Alemania empezó igualando 1-1 con Rumania en la Euro del 2000, pero ese fue el único punto que sumó en la Copa. Después cayó 1-0 con Inglaterra y cerró participación con un apabullante 3-0 ante Portugal. Fue la peor Eurocopa de toda su historia, y encima con el plus de que le tocaba defender su corona. Uruguay. La Copa América no está exenta de casos así, y para encontrar al último hay que irse hasta la Copa del 97, pero primero repasemos cómo le fue en la edición anterior, la del 95, que terminó siendo con grito de campeón.
La celeste lideró su zona con 7 puntos y avanzó así a cuartos de final, donde venció a Bolivia. En semifinales se cruzó con Colombia y ganó 2-0, mientras que en la final igualó 1-1 con Brasil, pero terminó ganando 5-3 en la tanda de penales, levantando su copa número 14 con Francescoli como figura del torneo. En la Copa del 97 la defensa del título duró muy poco. En un torneo muy especial, celebrado en la complicada Bolivia y en épocas claves para clasificar al Mundial, Uruguay quedó afuera en primera fase con un plantel que no era 100% titular. Perdió con Perú 1-0, le ganó a Venezuela 2-0 y cayó en la última ante el local por la mínima. Con 3 puntos quedó tercero y por ende eliminado en fase de grupos. Dinamarca. La selección danesa hizo historia en 1992. No solo ganó la única Euro de su historia, sino que lo hizo bajo circunstancias que agrandan aún más su victoria. Dinamarca ni siquiera había clasificado al torneo, pero aprovechó la expulsión de Yugoslavia para jugarlo y completar así los 8 equipos. Ante todo pronóstico terminó ganándolo. Pasó a semis como segunda de grupo, con una victoria histórica en la última fecha ante Francia. En aquella instancia sacó al campeón defensor Países Bajos por penales después de igualar 2-2, y en la final le ganó 2-0 a Alemania, vigente campeona mundial. Tuvieron que pasar 4 años para que se juegue la próxima Euro. Dinamarca esa vez sí clasificó, pero no tuvo el gran desempeño que logró en Suecia 92. El campeón defensor empató con Portugal en el debut, cayó goleado por 3-0 ante Croacia y cerró con victoria por el mismo resultado ante Turquía, insuficiente, porque ambas selecciones ya estaban afuera. Bolivia. En el año 63, la selección boliviana de fútbol ganó la primer y única hasta ahora Copa América de su historia. El torneo llevaba el nombre de Campeonato Sudamericano, y la campeona aprovechó 100% su condición de local para adjudicarse el título. La verde quedó primera en la tabla de posiciones con 11 puntos, producto de 5 victorias y un empate. 4 años después, se jugó el campeonato del 67, el último que no llevó la denominación actual. Este fue en Uruguay y el campeón defensor no dio muestra alguna de poderío y terminó siendo por lejos el peor de todo el torneo. Bolivia apenas le sacó un empate a Chile en la jornada 5. Antes perdió con Uruguay 4-0, Argentina y Paraguay 1-0 y Venezuela por 3-0. Fue una de las peores defensas del título de la historia. Paraguay. La selección albirroja cuenta en su palmarés con 2 Copas América, la primera ganada en tierras peruanas en la edición del 53. El éxito paraguayo sorprendió en aquella época, y es que lo hizo derrotando 2 veces a la poderosa Brasil. Paraguay y la verde amarela empataron en puntos en la tabla final, con 8 cada una en 6 partidos jugados. Disputaron una final para definir al campeón y los guaraníes ganaron 3-2. 2 años más tarde se jugó el siguiente campeonato, con Paraguay como vigente campeón de América. Su actuación no se pareció en nada a la anterior y terminó siendo de las peores del torneo. Terminó anteúltima con apenas 3 puntos, con una victoria, un empate y 3 derrotas. Argentina, Chile, Perú y Uruguay sumaron más puntos, mientras que solo Ecuador quedó abajo. Nigeria. Dejé 2 casos especiales para el final, porque se tratan de defensas del título que ni siquiera llegaron a darse en la fase final del torneo, sino que culminaron antes, en las clasificatorias para ser más preciso. Resulta que Nigeria ganó su tercer título continental en el año 2013. Las Superáguilas fueron de menor a mayor, terminaron el torneo de forma invicta y levantando el trofeo al derrotar a Burkina Faso en la final. La siguiente copa fue en 2015, pero no contó con la presencia nigeriana. ¿Qué pasó? La vigente campeona africana ni siquiera logró clasificar al torneo. Nigeria quedó tercera en su grupo por detrás de Sudáfrica y Congo, y llamativamente no pudo ganarse un boleto para jugar la copa en la que supuestamente iban a defender su título conseguido en 2013. Un papelón. Francia. Una situación similar le sucedió a Francia para la Copa de 1988. Los galos, en una época en donde todavía no eran campeones del mundo, ganaron su primera Euro en la edición del 84, jugada justamente en la propia Francia. El local hizo un gran torneo, ganó todos sus partidos y después de derrotar a España por 2-0 levantaron la copa de la mano de Michel Platini.
La edición del 88 no tuvo al campeón defensor entre los 8 participantes, y es que Francia ni siquiera logró sellar su clasificación. Los galos tuvieron un rendimiento paupérrimo en el grupo 3, y de sus 8 partidos jugados apenas ganaron 1 contra la débil Islandia. Otros 4 los empataron y los 3 restantes perdieron. Finalizaron la zona terceros entre 5 con 6 puntos y por debajo de Unión Soviética y Alemania. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo están. Nos vemos la próxima con más contenido de fútbol. Un saludo a todos.